Hola una vez más, amigos de la esfera humana, bienvenidos a Orbital Operations, soy Gravity Pool y una vez más estamos aquí para hablar de Infinity. Y hace un tiempo hicimos un vídeo bastante interesante que ha tenido bastantes visitas, que era un juego, un vídeo llamado Cómo defender en Infinity. Y bueno, había estado pensando estos últimos días, ya que mucha gente nueva ha entrado en el grupo de juego de novatos en mi región, pues creo que sería interesante pues hacer también un vídeo explicando cómo atacar en Infinity, porque es una de las cosas que primero tienes que saber en el juego, ¿no? Cómo moverte, cómo coger al rival en los puntos óptimos para que tu ejército funcione bien, ¿no? Y hoy vamos a dedicar la sesión a eso, a hablar de las maneras diferentes que tienes de atacar en el juego. Dicho esto, antes de empezar, me gustaría agradecer mucho, especialmente a todos aquellos que desde el último vídeo habéis colaborado a través del enlace del Buy Me a Coffee. Fue una iniciativa que no pensé que fuera a tener tanto éxito, pero más de dos personas han entrado a colaborar con el canal, haciendo una pequeña aportación y os lo agradezco infinito. Desde aquí un saludo a todos ellos. Y dicho esto, gracias a vosotros se puede crear contenido como este, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar cómo atacamos en Infinity, ¿vale? Y obviamente aquí vamos a tener que coger algunas lecciones de aquellos grandes estrategas de la historia y preguntándonos cuál es el momento adecuado de atacar en el juego. Porque al final de cuentas, Infinity es un juego basado en misiones, ¿de acuerdo? Entonces, siempre lo primero que tienes que hacer antes de lanzar un ataque en este juego es preguntarte si realmente ese ataque es necesario para que tú puedas hacer tu misión, ¿de acuerdo? En Infinity muchas veces pecamos de que vamos con muchas ganas al pote y por ir con ganas de matar y con sangre en los ojos acabamos perdiendo piezas clave que son importantes para hacer la misión, o las ponemos las piezas importantes para la misión en situaciones complicadas y difíciles de defender por a veces intentar conseguir matar una tropa que quizá no es ni relevante para la partida del rival, ¿de acuerdo? Entonces siempre antes de lanzaros al ataque, pensad si realmente lo que vais a conseguir con ese ataque os va a dar una ventaja en el objetivo final de la partida, que es hacer la mayor cantidad de puntos posibles, ¿de acuerdo? Si estáis jugando una misión ITS, pues vais a tener la lista de objetivos que tenéis para la partida. ¿Ese ataque os acerca a ellos, sí o no? ¿Vale? Entonces, ¿cómo vamos a valorar si un ataque es adecuado? ¿De acuerdo? Voy a moverme la cámara aquí porque creo que aquí os va a molestar bastante. Nos vamos a ir al otro lado. ¿Vale? Entonces, vamos a ver qué cosas tenemos que pensar antes de atacar. Primero, si eso que yo voy a hacer con ese ataque me va a dejar en una situación mejor respecto a los objetivos de la partida. ¿De acuerdo? Esto lo puede hacer de varias maneras. Primero, puede asegurarme que elimino piezas del rival que pueden poner en jaque mis objetivos de partida, ¿vale? Entonces, imaginar que yo tengo un objetivo de partida que necesito ir con un hacker a una zona del rival y el rival tiene hackers asesinos en la mesa que pueden matar a mi hacker. Pues matar a su hacker asesino es un ataque que vale la pena, porque estoy protegiendo aquellas tropas de mi ejército que van a estar encargadas de cumplir la misión. Por tanto, es un buen motivo para lanzar un ataque. Neutralizar amenazas que puedan impedirme de cumplir mi misión, ¿vale? El segundo punto importante es el efecto contrario. Neutralizar yo piezas del enemigo que el enemigo necesita para cumplir su misión, ¿vale? Si nosotros estamos haciendo una misión de altamente clasificado y ha salido un objetivo en el que se necesita un médico y el rival solo tiene un médico en la mesa, ese médico tendría que ser uno de tus objetivos prioritarios a eliminar, ¿vale? Obviamente vas a tener que poner encima de la balanza que estás dispuesto a gastar, hasta cuánto estás dispuesto a arriesgar para matar a ese médico, ¿de acuerdo? No pongas en riesgo tu plan de partida por penalizar el plan de partida del rival, a no ser que ese beneficio que te vaya a aportar sea mucho mayor que el que le aporta a él, ¿vale? Entonces, valoradlo. A no ser que lleguéis a ganar algo que os aporte para la misión, puede haber un par de casos más en los que os puede ser interesante atacar. El primero sería asegurar una posición
en el tablero que es buena para vosotros o abrir un camino que necesitáis para cumplir la misión. A veces no es tanto el hecho de que tengáis la pieza para cumplir la misión, sino que necesitáis abrir un camino para llegar al lugar donde tenéis que cumplir la misión. A veces es una consola, a veces es un objetivo clasificado y simplemente no podéis acercaros porque el rival tiene una pieza, un orador, alguna mina, lo que sea, que os bloquea ese camino. Pues aquí es cuando atacar, si vale la pena, tiene que ser otra de las opciones, ¿vale? Y bueno, pues quizá puedo atacar, eliminar esa pieza que está bloqueando mi camino para poder acercarme mejor al rival, ¿sí? O a mi objetivo. Y por último caso, y yo creo que debería ser la última de vuestras prioridades, sería eliminar eficiencia del rival, que es aquello cuando vamos a quitar órdenes. Eliminar órdenes no siempre es útil en todas las partidas, ¿de acuerdo? Hay misiones en las que el valor de una orden es muy alto, hay misiones en las que se necesitan muchas órdenes para llegar a cumplir la misión. Entonces, quitarle órdenes al rival vale la pena porque le haces mucho más difícil cumplir sus objetivos. Pero también hay otras misiones en las que quitar una orden o dos órdenes quizá no es muy relevante, ¿vale? Otra cosa ya sería mucho más grave, pues dejarlo en pérdida de teniente, que le harías perder un turno entero. Que entonces también sería un ejemplo de eliminar eficiencia del rival, ¿no? Pero no es una situación tan sencilla de conseguir como simplemente matar una pieza o dos, ¿vale? Si matáis una pieza o dos de una manera fácil, es un ataque que quizás valdrá la pena. Pero si para matar una pieza o dos tenéis que arriesgar una pieza vuestra que vale muchos más puntos o que es mucho más crítica para vuestro plan de batalla que la pieza del rival, pues a menudo plantearos si ese ataque vale la pena. A veces estaréis mejor quedándoos en vuestro despliegue o en vuestro lugar atrincherado que no yendo a exponeros sin necesidad. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los casos en los que deberíais considerar si el ataque vale la pena para vosotros, ¿vale? Siguiente punto que tendríais que considerar es qué riesgos vais a asumir vosotros en este ataque. Entonces tenéis que pensar, lo primero es si al hacerlo vais a perder a la pieza atacante o os podéis arriesgar a perderla. Obviamente esto va a depender mucho de con qué miniatura estéis atacando. No es lo mismo atacar con una miniatura de 3 heridas a un tío que tiene un combi que atacar con una miniatura de 3 heridas a un tío que tiene un lanzamisiles, porque un lanzamisiles te puede matar a una miniatura de 3 heridas, un combi no, ¿de acuerdo? Entonces, son riesgos que asumiréis y según qué miniaturas ya están preparadas justamente para asumir esos riesgos. Una miniatura que tiene sin incapacidad, una miniatura que tiene 2 heridas, una miniatura que quizás solo tiene una herida pero tiene 2 estados de inconsciencia para ser más fácilmente reparable, ¿no? Pues son miniaturas que son capaces de asumir riesgos con mucha más tranquilidad que una miniatura que la que reciba una herida muere y sale de la mesa de juego, como puede ser un extra, ¿de acuerdo? Entonces, esto tenéis que valorarlo. ¿Por qué lo digo? Muchas veces veo jugadores que lanzan ataques con miniaturas que son críticas para su plan de juego, como por ejemplo un orador. Pues te voy a atacar con el lanzamisiles de mi enlace. Y dices, bueno, cuidado, porque si pierdes esa miniatura, ¿qué impacto va a tener para tu plan de juego? Vas a dejar de estar cubriendo una zona de la mesa que quizás es importante para ti. ¿De acuerdo? Entonces, plantearos eso. Aquí viene el segundo punto. Si pierdo la pieza que está atacando, me pone en una situación de desventaja. La mayoría de piezas atacantes que tenemos están pensadas para ser eso, una pieza atacante. Normalmente las hemos puesto en la lista para cumplir esa función. Tenemos puntas de lanza que llamamos normalmente, ¿no? Que son aquellas tropas que nos hemos puesto justamente para ir a realizar ese ataque. Aún y así, nos podemos encontrar que haya algunas veces que tengamos que lanzar ataques con tropas que no sean las más adecuadas para estar ejerciendo de punta de lanza, pues porque quizá no tenemos órdenes para llegar con la punta de lanza o porque quizá tenemos un ataque de oportunidad con una tropa que está más cercana y quizá me puedo plantear de, ostras, mi médico está a distancia de dispararle a esta tropa enemiga, pues quizá puedo ir y pegarle 3 tiros, ¿vale? Si ese médico, por lo que sea, pifia porque el rival le saca un crítico, me puede poner en una situación de desventaja, dejaré de poder cumplir la misión, ¿vale? O, peor aún, le puede facilitar al rival que haga la suya, ¿de acuerdo?
Quiero poneros un ejemplo de esto que me pasó recientemente en una partida contra Melmac, ¿vale? En la que estábamos jugando justamente contra medidas, me parece. Y había en la mesa la misión de Depredador, ¿vale? Depredador es una misión que simplemente la gana el que haya matado un par de tropas en combate cuerpo a cuerpo. Y Melmac ya había matado una tropa en combate cuerpo a cuerpo durante su turno. Yo no había matado ninguna todavía. Y él tenía un cazabestias. Dije, bueno, voy a matarle al cazabestias para asegurarme que no cumpla la misión. Y aquel cazabestias, pues simplemente no se quería morir de ninguna manera. Al final, yo, cansado ya de disparar al cazabestias, decidí ir a pegarle con mi propio cazabestias, pues yo tenía uno también. Con tan mala suerte que perdí la enfrentada y Melmac me ganó a mí. ¿Qué pasa? Le regalé en mi turno a él su misión, ¿vale? Entonces, gasté mi pool de órdenes para hacer que él fuera por delante en la partida. ¿De acuerdo? Esto es lo que tenéis que evitar siempre. Si lanzáis un ataque, tenéis que aseguraros que en ningún caso vuestro rival va a salir más beneficiado del resultado de ese ataque que vosotros. O sea, si el rival gana ese ataque, aún y así no puede dejar al rival en una situación mejor que vosotros. Si no, es un ataque que no deberíais estar haciendo, ¿vale? Y por último, y la última de las consideraciones, es si os hace perder el tiempo. Cuando decimos perder el tiempo, obviamente no estamos hablando de tiempo físico, sino estamos hablando de órdenes. Infinity es un juego que una de sus partes más importantes es saber gestionar el pool de órdenes que tienes y cómo lo organizas a lo largo de los 3 turnos. ¿Qué pasa? Si tú tienes que hacer una misión que sabes que para cumplirla vas a necesitar X órdenes, pongamos que tienes que llegar a un punto de la mesa que te va a llevar 5 órdenes y luego volver, si estás malgastando órdenes en hacer movimientos inútiles o desnecesarios, luego quizá no vas a tener órdenes para cumplir la misión, ¿vale? Entonces esto es una cosa que tienes que valorar. A veces, incluso, vale más la pena acercarse con la tropa que pueda amenazar al enemigo, y si el enemigo ves que esquiva, pues directamente ni dispararlo, seguir moviéndote hacia la misión, porque la misión es más importante que esa tropa que esté viva, ¿de acuerdo? Entonces, al final se va a tratar de hacer este equilibrio, de ver en qué momento vale la pena atacar y si el riesgo que yo estoy asumiendo es adecuado para la misión que estoy intentando realizar. ¿De acuerdo? Una vez que hayamos puesto todo esto en la balanza, tendremos que ver en qué situación nos deja esto. Claro, ¿qué pasa? Los riesgos que asumamos nosotros con este ataque podrán ser diferentes en el momento de la partida, ¿vale? Como veis que pone aquí. Por ejemplo, uno clásico, revelar al teniente. Si tú revelas al teniente en el primer turno de tu partida y tú no tienes un cadena de mando, te expones mucho a que el rival te pueda asesinar al teniente y hacerte perder un turno entero de partida en una situación de pérdida de teniente que probablemente te va a poner muy atrás en la posibilidad de conseguir tus objetivos durante la partida. Pero si tú revelas un teniente en el tercer turno, donde ya no tienes posibilidad de cambiar la puntuación que tú tienes, y revelar ese teniente puede causar que el rival reciba bajas, que le ponga en una situación peor para cumplir sus objetivos, pues de repente revelar al teniente ya no es un riesgo grande a asumir, sino que es algo que, bueno, puedes hacer sin ningún tipo de preocupación. ¿De acuerdo? Lo mismo en el caso de las piezas claves para la misión. Una vez que una tropa ya ha cumplido la misión para la cual estaba en la mesa, por ejemplo, tenemos que un hacker que lo tenemos para hacer una misión de hackear al civil enemigo. Una vez que ese hacker ha hackeado al civil enemigo y ha cumplido su parte de la misión, ya no nos tenemos que preocupar tanto porque salga vivo de un intercambio. Lo mismo con oradores, por ejemplo, que tienen que defender nuestras líneas de tiro. Asumir un ataque en turno 1 con un orador es muy arriesgado, porque si ese orador pierde la enfrentada, te puede poner en una situación en la que no puedas defender durante el resto de la partida, ¿de acuerdo? Y aquí, por ejemplo, tengo otra partida que recuerdo bastante claramente porque fue en el Interplanetario, entonces estábamos en un torneo grande y recuerdo una partida contra un rival que jugaba Cosmoflot y tenía el famoso enlace de Rokots y Volcolax al que la gente le tiene mucho miedo, porque realmente es un enlace durísimo al que enfrentarse cuando está defendiendo. Y este jugador, ahora no recuerdo quién era, me disculpáis, pero no recuerdo quién fue el jugador.
Y este jugador, en su turno activo, decidió dispararle a mi enlace de Riot Girls, que tenía además 2 lanzamisiles, con su Rocket Orador. Perdón, con su Rocket, con su Volcolak Orador. ¿Qué pasa? Perdió ambas enfrentadas, murió y resultó que en su turno me había dado una ventaja a mí a la partida, porque en mi siguiente turno él ya no tenía un orador que pudiera parar mi ataque, entonces yo me pude mover completamente libre por todo el campo de batalla. Entonces estas situaciones las tenéis que vigilar muchísimo, ¿de acuerdo? Nunca, nunca, nunca os expongáis a fastidiar vuestro plan de juego por un ataque de oportunidad, ¿de acuerdo? Lo mismo con el tema de perder miembros de enlace o perder órdenes. No es lo mismo perder órdenes en un turno en el que tú tienes una superioridad de órdenes muy grande respecto al enemigo, que perderlas en un último turno en que cada orden cuenta y necesitas llegar a una consola en que tengas que activar. Entonces, siempre poner en la balanza el riesgo que estáis asumiendo en función de lo que vais a obtener de beneficio en caso de que ese ataque sea exitoso. ¿Vale? Hasta aquí bien, ¿no? Hemos visto lo que sería la psicología por detrás del asunto. Vamos a hablar de lo que sí que sería la parte táctica. ¿Cómo aplicamos esto a la realidad del juego? ¿Vale? Lo primero que nosotros aprendemos cuando aprendemos a jugar Infinity es que las armas tienen rangos diferentes, ¿no? Y que en función de la posición, pues podemos conseguir una ventaja sustancial a la hora de realizar disparos. Por ejemplo, si yo tengo un enemigo que tiene un francotirador aquí y este francotirador está controlando zonas de disparo muy largas que me impiden cumplir mis objetivos, no es la mejor de las ideas salir a dispararle con una escopeta desde más de 60 centímetros de distancia. ¿Por qué? Porque obviamente la escopeta no es un arma pensada para disparar a distancias tan largas. Y no solo eso, sino que él estará en la zona del arma en que su arma le va a dar más bonificadores para impactarme. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que vayáis a lanzar un ataque, una de las primeras cosas que os tendréis que preocupar es el alcance. Que vuestra arma esté en el rango bueno y que el rival esté en el rango malo de la suya. Y esto es una cosa que va para todos los jugadores que estáis aprendiendo. Mucho antes de aprenderos vuestras tropas, os tenéis que aprender vuestras armas, ¿vale? La primera cosa que tendríais que saber de memoria cuando empecéis a jugar a Infinity son los rangos de las armas, especialmente las más comunes. El combi lo tendríais que saber de memoria, la escopeta la tendríais que saber de memoria, la ametralladora la tendríais que saber de memoria y el fusil de francotirador y el lanzamisiles. Estas 5 armas sería ideal que os supierais de memoria su rango, porque son las armas más comunes en las partidas de Infinity, ¿vale? Luego habrá otras armas intermedias como Spitfire y el Red Fury y tal, pero estas 5 que os he mencionado son las más críticas para las primeras partidas que juguéis siempre. Porque el fusil combi lo va a tener todo el mundo. La escopeta va a ser la que más o menos tendréis una idea de a qué distancias son las distancias cortas de vuestras armas. Y las otras 3 armas son las armas que más se usan en el primer turno de partida, ¿vale? El primer turno de partida del 80% de los ejércitos implica disparar ametralladoras contra francotiradores o contra lanzamisiles. Entonces, si controláis esas 5 armas, tenéis casi el 60-70% de alcances controlados en vuestra mente, ¿de acuerdo? Entonces sabéis si estáis en alcances buenos o malos de vuestras armas. ¿De acuerdo? Entonces, siempre intentad eso, que vosotros estéis en vuestro rango bueno y que el rival esté en su rango malo. Dicho esto, segundo punto a tener en cuenta es la visibilidad. ¿De acuerdo? Vosotros sabéis que hay en Infinity penalizadores de visibilidad que se aplican tanto al que dispara, al que ataca, como al que recibe la hora. Esto puede estar provocado porque haya humo, porque haya cobertura entre los dos jugadores, porque haya mimetismo en el equipo de algunos de los jugadores. Y esto va a ir poniendo penalizadores acumulativos que pueden llegar a ser hasta de menos 12 en el peor de los casos. ¿De acuerdo? Entonces, pueden dar una diferencia muy grande entre el resultado de un ataque, el hecho de tener
uno de los jugadores que está disparando con un penalizador de -9, por ejemplo. Que es algo que os podéis encontrar, por ejemplo, al dispararle pues, a un noctífero o cuando os dispara a vosotros un intruder, por ejemplo. Siempre vamos a querer que nuestros atacantes tengan la posibilidad de eliminar los bonos del rival. Sea porque tienen visores, porque utilizan habilidades que cancelan esos bonos, como pues el ruido blanco o los bonos de enlace. Y al revés, siempre vamos a querer que el rival tenga que enfrentarse a los penalizadores que nosotros le vamos a aplicar. Entonces vamos a intentar que nuestra tropa atacante tenga la mayor cantidad de penalizadores para el rival y a la vez que sea capaz de eliminar la mayor cantidad de penalizadores que el rival nos haya puesto a nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos va a interesar aquí? Pues tropas que tengan visores, que tengan mimetismo, que tengan habilidades por ruido blanco si se tienen que enfrentar enlaces, porque eso nos va a dar una posibilidad mayor de ganar esa enfrentada. ¿Qué conseguimos con esto? Reducir el riesgo. Si el rival le ponemos tantos penalizadores que le va a compensar más esquivar que dispararnos, nosotros de repente el riesgo que estamos asumiendo al dispararle ya no es el riesgo de perder una tropa, es el riesgo de perder una orden. Y perder una orden es mucho menos importante que perder una tropa. Obviamente, el coste de una orden va cambiando a lo largo de la partida. Y el coste de una tropa también. No es lo mismo perder una tropa en turno 1 que perder una tropa en turno 3. En turno 1, si pierdes una tropa, estás perdiendo 3 órdenes a lo largo de la partida. Mientras que esa misma tropa, si la pierdes en el tercer turno, pues ya solo estás perdiendo una orden o incluso ninguna si ya has activado esa tropa. En el caso que fuera irregular, ¿vale? Si su orden ya estaba en la reserva, te da un poco igual. Pero que básicamente el riesgo que estás asumiendo es mucho menor si el rival no puede realizar ninguna acción ofensiva contra ti cuando tú le ataques. Aquí tenemos al señor Intruder, que es uno de los ejemplos clásicos de esto. El Intruder es una tropa que tiene un visor de nivel 2, además es mimético y es camuflado. Entonces, ¿qué puede hacer el Intruder? El Intruder tiene una tropa aliada que tira humo delante suyo. Como el intruder ve a través del humo, dispara a través del humo mientras sale de camuflaje. Entonces, ¿qué hace? Te pone -3 de disparo sorpresa, -3 porque es una tropa mimética, -6 de estar disparándote a través del humo. Entonces, él ya de base te está metiendo un -12. Si hace esto en cobertura, te está metiendo un -15, ¿vale? Obviamente, en Infinity no se puede llegar nunca a un penalizador de -15, el máximo es -12, pero el hecho de ir a -15 quiere decir que aunque el rival te quitara uno de esos penalizadores, seguiría yendo a -12, ¿vale? Imaginad que estás disparando a un señor con puntería que te ignora la cobertura, aún y así iría a -12. Entonces, es el ejemplo máximo de lo que se puede conseguir con esta estrategia. Ponerle al rival tantos penalizadores que no le valga la pena dispararte. Y recordad una cosa, si tú le pones tantos penalizadores que su valor de disparo no es suficiente para llegar al valor que necesita para impactarte, pues esa tropa directamente no puede hacer un disparo válido. Entonces, claro, cuando el intruder te está metiendo en -12, si tú tienes disparo 13, puedes impactar a unos. Pero si tú tienes disparo 11, no puedes impactar. Y esto puede parecer una tontería, pero para ciertos objetivos, como puede ser un remoto de reacción total, la mayoría de remotos de reacción total del juego tienen disparo 11. Entonces, un intruder disparando desde el humo, hace que ese remoto, que probablemente es uno de los remotos que mucha gente más miedo le tiene, pues directamente no pueda ni disparar de vuelta. Y en el momento en que un remoto de reacción total no puede disparar de vuelta, el riesgo que asumes es prácticamente nulo realizando este ataque. ¿De acuerdo? Entonces, siempre intentar buscar estos ataques de oportunidad que os permitan ganar el máximo de ventaja con el mínimo riesgo. Obviamente, estas condiciones que hemos visto no se van a dar siempre. Entonces, quería hablaros de otras estrategias que podéis usar para atacar cuando no podáis llegar a una situación como la que os he descrito antes. Esto os va a pasar muchas veces cuando seáis novatos. Os vais a encontrar en situaciones en las que os vais a encontrar
que el rival os ha puesto una tropa con la que no sabéis lidiar simplemente disparando, haciendo un disparo normal, porque os pone penalizadores de armas o lo que sea, que hace que sea muy difícil enfrentarse a ella. Entonces, voy a daros algunos consejos de cosas que podéis hacer para atacar cuando simplemente salir disparando no es posible por el tema de la visibilidad y los penalizadores. Vamos a empezar por hablar de atacar al rival o poner al rival en lo que los ingleses llaman un fork, que es básicamente amenazarlo con múltiples vectores de ataque o vectores de daño diferentes a la vez, ¿vale? Entonces, se van a dar situaciones en las que tú puedes hacer que el rival, si decide enfrentarse a lo que tú estás haciendo, le puedes atacar indirectamente con otros objetos. Uno de los casos más claros es la mina. Tú una mina la puedes plantar en el área de alcance de un rival. Imaginaos que mi rival está aquí en el punto azul y yo voy y le planto una mina aquí delante, sabiendo que está en el área de explosión de mi rival. ¿Qué pasa? Nosotros sabemos que las minas explotan cuando los rivales hacen cualquier acción o reacción. Explota también en hora la mina. ¿Eso qué quiere decir? Que si este rival, para mí, era un rival muy difícil de tumbar, porque quizá estoy en un rango aquí que él me está amenazando, y dispararle desde lejos no era quizá tan buena idea, ahora que yo le he plantado la mina delante, si yo le disparo, el rival se lo va a pensar dos veces antes de enfrentarme de vuelta, porque si me enfrenta, él sabe que esta mina le va a explotar. Entonces él tiene que asumir que si me dispara, ya no será un disparo solo enfrentando conmigo, sino que será un disparo conmigo enfrentado y además la posibilidad de recibir una herida gratuitamente a través de un vector secundario, ¿vale? Una doble amenaza que hemos puesto aquí que le puede hacer daño. Ejemplos de esto no son solo las minas, podrían ser los perimetrales, como pueden ser los mat traps o los koalas, pero también con armas que nos permitan reacciones diferentes que no protejan la una contra la otra. Por ejemplo, los hackeos y los disparos. Entonces, si tú tienes una tropa que es capaz de hackear y a la vez disparar, pues puedes elegir entre esas dos opciones y ponerla al rival en la tesitura de que si elige la reacción equivocada, recibirá un ataque gratuito. Aquí no se ve porque está detrás de mi foto. Tenemos uno de los ejemplos más clásicos de esta estrategia, que es el cero nómada. Para los que no conozcáis, el cero nómada es una tropa bastante interesante porque tiene repetidores que amplían el rango de hackeo de vuestros hackers y tiene minas electromagnéticas que son devastadoras contra attacks o otros objetivos mecanizados. Entonces es muy bueno para parar en seco cualquier objetivo pesado. Se puede usar contra un remoto pesado, contra un TAC. ¿Por qué? Imaginaos que yo tengo un TAC enemigo aquí que me está amargando la partida. Quizá el rival me está jugando un Jotun, un Avatar, lo que sea. Algún TAC muy potente que no tengo armamento capaz de parar, porque tengo solo armamento ligero en mi lista y mi ametralladora ya se ha muerto, lo que sea. Este cero puede plantar un repetidor que pondrá al TAC en distancia de hackeo, ¿vale? Recordar que es una zona de control. Y además puede plantar una mina electromagnética en un punto en que vea al TAC. De esta manera, cuando yo a este TAC lo intente hackear, pongamos que tenga a un interventor en mi lista, cualquier hacker en mi lista, este TAC estará recibiendo simultáneamente un hackeo del que se tiene que defender con un reset, ¿vale? Y una explosión de una mina electromagnética de la que se tiene que defender con una esquiva. Entonces tendrá que elegir, tendrá que poner en la balanza si quiere o evitar el hackeo o evitar la mina electromagnética. Y no podrá protegerse de las dos cosas. Entonces alguna de las dos tiene muchos números de causarle daño y probablemente inmovilizarlo o aislarlo durante el resto de la partida. ¿De acuerdo? Es lo que normalmente se conoce como un fork.
Esta es una de las opciones que podéis hacer. Hay muchas tropas que pueden hacer este tipo de ataques. Un ejemplo bastante común son las tropas que van acompañadas de un sidebot o devabot o auxilia con auxbot, etc. Cualquier tropa que tiene un remoto sincronizado. Muchas veces estos remotos llevan un lanzallamas pesado, que es un arma de plantilla. Por tanto, no se puede enfrentar. Lo único que puedes hacer contra ella es esquivarla. Y si tenéis a vuestra otra tropa principal que también puede amenazar al objetivo, le ponéis en la situación de tener que decidir si esquiva para no recibir el lanzallamas o si enfrenta contra los disparos que le hagáis con vuestra tropa principal, o en el caso de Stila que vemos aquí, que además es hacker, si declara un reset. Entonces, en el caso de Stila, si Stila se acerca al objetivo y el Charybdis también se acerca al objetivo, tendrá que decir, pues bueno, ¿qué hago? Si soy hackeable y no hago reset, Stila me va a hackear. Y si hago el reset, el lanzallamas me puede disparar y Stila también puede disparar. Entonces me pone en una situación bastante complicada a la hora de decidir qué reacciones hago para defenderme de ese ataque. ¿De acuerdo? Esta es una posibilidad. No todos los ejércitos la pueden hacer con tanta facilidad, pero está ahí. Hay muchos ejércitos que tienen tropas sincronizadas o tropas que les permiten hacer estos forks. ¿Vale? Otra opción interesante es la opción de las órdenes coordinadas, y esta sí que está disponible para todos los ejércitos. Para aquellos que sois nuevos en el juego, quizá no lo conocéis, la orden coordinada es una orden que te permite, gastando un token de mando, que son aquellos tokens cuadrados de los que solo tenéis 4 a lo largo de la partida, o sea que tenéis que pensar muy bien cómo y cuándo los vais a utilizar, ¿vale? Gastando uno de estos tokens de mando, os permite elegir hasta 4 tropas que estén en el mismo grupo de combate. Esto es importante, ¿vale? No podéis coger tropas del grupo 1 y del grupo 2. Tienen que estar en el mismo grupo de combate y que tienen que ser del mismo tipo de instrucción. Eso quiere decir, o todas son regulares o todas son irregulares. No podéis mezclar, ¿de acuerdo? Entonces, podéis elegir a 4 tropas y las 4 pueden declarar la misma orden. Por ejemplo, mover o mover disparar, que es lo que nos incumbe en este momento, contra un mismo objetivo. ¿Por qué es esto importante? Porque una de las reglas principales de Infinity es que, y esto mucha gente se lo olvida, el jugador que está defendiendo, aunque tenga ráfaga 2, no puede dividir ráfaga. Entonces, ¿qué pasa? Si el rival me ha puesto un orador muy difícil de tumbar en una terraza, y es un orador muy duro, y yo le estoy disparando con mis tropas de aquí y me las está matando porque no consigo hacerle daño, quizá el secreto no es dispararle con mis tropas todas uno por uno, sino dispararle con mis tropas todas a la vez. ¿Qué pasa? Si yo decido activar 3 o 4 tropas y a la vez dispararle a ese mismo orador desde puntos diferentes, ese orador no podrá enfrentarlos a todos, porque la regla dice que solo puede usar su ráfaga en reactivo contra una de las tropas atacantes. Entonces tendrá que elegir a uno de ellos, pero todos los demás le estarán disparando gratis. Y a veces un único disparo es lo que se necesita para matar a una tropa en Infinity. Con un único impacto, si el rival falla el blindaje, muchas veces es suficiente para matar a alguien. Entonces, obviamente, habrá tropas más adecuadas para hacer esta estrategia que otras. Lo ideal, que el líder de la orden coordinada, para quien no recuerda, la orden coordinada tendremos que elegir una tropa que será el líder de esas 4 que se activarán, y el líder lo que le pasará es que tendrá su cadencia reducida a la mitad. Entonces, si yo tengo una ametralladora que normalmente tiene ráfaga 4, pues el líder pasará a tener ráfaga 2. Y todos los demás del grupo pasarán a tener ráfaga 1 sin importar qué arma tuvieran. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué manera podemos maximizar esto para causar el mayor daño posible, para enfrentarnos a cualquier rival que tengamos delante? Imaginemos que el rival nos ha puesto aquí un Lemuet que está en cobertura y con mimetismo y nos está costando mucho tumbarle. Pues esto es una buena opción. ¿Por qué? Si nosotros
en esta gente que va a disparar con ráfaga 1, cogemos a tropas que tengan armas, que tengan ráfaga 1, pero que hagan muchas tiradas de blindaje, como puede ser un lanzamisiles, o como puede ser un francotirador, o un Feuerwerk, de repente estos tiros con ráfaga 1 pasan a ser extremadamente peligrosos si el rival no los enfrenta. Pero es lo que hemos dicho, el rival no va a poder enfrentarlos, por eso puede elegir enfrentarse a uno de ellos. Y al revés, la tropa que va a disparar va a tener reducida su cadencia a la mitad. Así que nos interesa utilizar armas que, a pesar de que reduzcamos su cadencia a la mitad, sigan teniendo una ráfaga bastante alta. ¿Qué vamos a querer idealmente? Si tenemos como tropa principal en el ejército una tropa que tenga ráfaga 5, es ideal. Obviamente esto no está a la disposición de todo el mundo. Hay poca gente que tiene ráfaga 5. Pero si tenéis, por ejemplo, un Krizaborak, un Lobo Azul, un Dragoes, ¿vale? Que tienen ráfaga 5, pues cuando reduzcáis esa ráfaga 5 a la mitad, se os quedará en ráfaga 3. Y 3 tiros de una ametralladora siguen dando bastante respeto, ¿vale? Pero es que ese no es el problema. Es que si además de esos 3 tiros de la ametralladora, los que os están disparando un único tiro son gente con lanzamisiles, entonces aquí estás en un problema. Imagínate que yo te estoy disparando con 3 tiros de Krizaborak, que es una ametralladora de daño 15, ¿vale? Entonces aquí potencialmente te pueden entrar 3 impactos de daño 15. Aquí te estoy disparando con otro daño de un impacto explosivo, que probablemente serán 3 blindajes también de daño 14 o 15, dependiendo del ejército en el que estéis, ¿vale? Y otro impacto de daño explosivo. Un ejemplo, que esto lo podéis hacer con Tunguska con bastante facilidad. Si tenéis un Haris de Hollowmen Orador, rompéis el Haris un momento, hacéis super salto con los Hollowmen para ganar línea de visión hacia lo que queréis matar, y el Kriza le dispara y los Hollowmen también. Y de repente, ese pobre infeliz que está defendiendo tiene que elegir a quién de estos 3 tíos le dispara. Pero es que a los que no les dispare, imaginaos que no dispara a estos de aquí, con esto que le están disparando probablemente le van a hacer picadillo. ¿De acuerdo? Entonces, da igual que sea un orador con un montón de blindaje, algo le va a entrar. ¿De acuerdo? Entonces es una opción que tenéis. Otro ejemplo de combinación que puede hacer esto, pues lo que os decía, el Lobo Azul con los Longya. Sí, sé que puede resultar raro pensar en usar los Longya en turno activo, pero no es una mala idea. Tú disparas con el Lobo Azul, que tiene ráfaga 5 de Spitfire AP, de repente pasa a tener ráfaga 3 de un Spitfire AP que da bastante respeto, es un Spitfire de daño 15 y que te reduce el blindaje a mitad, y luego además estos dos señores tienen Panzerfaust o Flamen Spears, que también te pueden volatilizar cualquier cosa a la que le impacten. Entonces de repente elige a cuál de estos le vas a enfrentar, porque los otros dos te van a disparar gratis, ¿vale? Entonces, no desmerezcáis la orden coordinada como una posibilidad de eliminar oradores que os están dando mucho trabajo, especialmente enlaces. Es muy posible que a la tropa que enfrentéis os gane la enfrentada. Al final, él va a estar tirando 2 dados si es un enlace y vosotros 1. O si es en el caso de un reacción total, él os va a estar tirando 4 dados y vosotros 1. Pero al final estaréis intercambiando una pieza por la posibilidad de eliminaros una defensa del rival que esté muy enquistada. ¿De acuerdo? Entonces depende de con qué tropas lo hagáis, esto puede ser más accesible. Por ejemplo, si lo hacéis con el Lobo Blanco y los Longya se pueden curar muy fácilmente. Y en el caso de los Hollowmen, pues los Hollowmen directamente es muy difícil, ya que os los mate directamente, aunque os impacte de gratis. Entonces, es una estrategia bastante válida. Aquí, obviamente, cada ejército tendrá su manera de hacerlo. Pero, por ejemplo, imagina que estáis en acontecimiento, lo podríais hacer con un Dragoes y un par de tiradores que tengáis ahí con Feuerwerk o con francotirador. Si tenéis regulares de acontecimiento con francotirador o cosas por el estilo. ¿De acuerdo? Y luego, por último, tendríamos la estrategia que tan de moda y tan controvertida es en nuestros torneos ITS normalmente, que es la de atacar sin exponerte al contraataque. En Infinity hay diversas estrategias para hacer ataques sin que el rival no pueda devolverse. Básicamente son estas 3. Los ataques especulativos, los ataques intuitivos y los ataques guiados.
Algunas son más eficientes que otras, algunas te pueden gustar más que otras, pero no se puede negar que en según qué momentos son la única opción que te queda para lidiar con según qué cosas a las que no puedes enfrentarte de manera normal. Entonces, aquí sabéis que muchas veces hemos oído a quejarse a Sir 21 del tema de los ataques guiados, pero es que la realidad es que cuando te enfrentas a Falange de Acero, los guiados son una de tus opciones más seguras para enfrentarte contra ellos, porque claro, como todo el mundo tiene mimetismo -6, dispararle directamente acostumbra a ser complicado, ¿no? Entonces, para esos jugadores que tenéis que jugar contra Falange, este tipo de ataques os pueden ayudar a que la embestida de el falo de acero pues no sea tan dura como de costumbre, o por lo menos le podéis poner trampas por el camino para el que no se quiera arriesgar a acercarse a vosotros y recibir este tipo de ataques. ¿En qué consisten estos ataques? ¿Vale? Vamos a empezar por los intuitivos porque es un tipo de ataque que mucha gente se olvida que existe. Los ataques intuitivos son ataques que se hacen con armas de plantilla que ponen lágrima, ¿vale? Normalmente van a ser lanzallamas. Son las armas que normalmente tienen un flujo continuo. Entonces, por ejemplo, la escopeta no hace ataques intuitivos. Son las típicas armas de estas que tú haces spray con el arma, como los lanzallamas, nanopulsers y demás. Los ataques intuitivos son ataques que tú puedes hacer sin tener línea de visión al enemigo. Y esto es muy importante, una vez más, especialmente jugando contra Falange de Acero o cualquier otro ejército que tenga la mala costumbre de tirarse una granada de humo encima para protegerse. Si tú te vas a acercar a una tropa enemiga para atacarla y esa tropa enemiga tira una granada de humo y de repente queda oculta en esta granada de humo, recordad que estas armas pueden disparar no solo a través del humo, sino incluso contra camuflados, cosas que estén escondidas, realizando un ataque intuitivo. Para aquellos que no estáis familiarizados con esta regla, ¿cómo funciona el ataque intuitivo? Para empezar, vuestra arma tiene que tener la habilidad, como os he dicho, normalmente serán los lanzallamas y las armas de spray, y para hacerla tendréis que hacer una tirada de voluntad. Cuidado con esto, se tira con voluntad hacer un ataque intuitivo. Si tenéis éxito, ponéis la plantilla de vuestra arma y le dais a todo lo que toque vuestra plantilla. Da igual si está camuflado, da igual si está dentro de humo, como si es humo eclipse, lo que sea. Entonces, de repente, es una manera muy efectiva de atacar a gente pues, que está camuflada o que esté protegiéndose a través de zonas de baja visibilidad o de visibilidad nula, como puede ser un eclipse. Una de las cosas muy importantes de este ataque es que esta tirada de bol que tú haces, si el rival decide esquivar, es una tirada enfrentada. ¿Y por qué es esto importante? Porque según qué ejércitos, por ejemplo, Falange de Acero, es un ejército que esquiva bastante bien y normalmente no le tiene miedo a las plantillas porque esquivan a 13 y normalmente no enfrentan contra las plantillas. Pero contra una plantilla con ataque intuitivo, Falange de Acero sí que enfrenta. Y de repente, yo quizá te hago una tirada de voluntad y te pego un 13 en mi tirada de voluntad porque soy hack islam y voy a 14 y de repente ese jugador de Falange de Acero ya necesita sacar un crítico para esquivar ese lanzallamas pesado, ¿de acuerdo? Y ese lanzallamas pesado quizá le puede hacer suficientes heridas para matar a una tropa suya con sin incapacidad. Entonces, incluso tags o cosas similares pueden caer a base de un intuitivo de armas como un Marat, por ejemplo, que al final es una plantilla de munición electromagnética que puede hacer ataques intuitivos. Entonces, cuidado con eso, ¿vale? También es un ataque intuitivo el Jammer. Esto probablemente os suena más. El Jammer es una arma que es un ataque de comunicaciones, por tanto atraviesa paredes y tampoco necesita línea de visión. Entonces, si el rival está detrás de una pared, vosotros podéis atacarle con un Jammer y aislarlo a través de la pared. Recordad que el Jammer no mata, el Jammer solo aísla, pero aún así, muchas veces, aislar a un rival puede ser lo suficiente para que os deje de dar por saco durante el resto de la partida. Entonces puede ser una opción muy interesante. Esto sería el caso de los intuitivos. Bueno, luego, de hecho no he hablado de él, pero tenéis, por ejemplo, en Toja tenéis la ranita esta que te da el programa Eraser, y Eraser es lo mismo que un Jammer, pero sí que hace daño, ¿vale? Entonces podéis incluso matar a tropas enemigas a través de las paredes gracias a los ataques feromónicos de los Toja.
Dicho esto, siguiente, ataques especulativos. Los especulativos básicamente son lo que vendría siendo cuando tú tiras una granada por encima de un edificio para que caiga a la otra punta. Pero ¿qué pasa? Esto es Infinity y esto es ciencia ficción. Y entonces los ataques especulativos no es algo tan sencillo como simplemente tirar una granada por encima del edificio, sino que la mayoría de las granadas en Infinity son inteligentes y pueden moverse libremente en tres dimensiones e incluso caer dentro de edificios siempre y cuando haya una puerta abierta. Entonces tú puedes desde una punta de la mesa lanzar ataques especulativos contra objetivos que tú no ves, pero que estén en una localización de la mesa que no esté completamente cubierta por paredes. O sea, en un edificio completamente sellado. Si hay un camino viable para la granada, da igual los caminos que tenga que hacer, la granada a través de un especulativo impacta. ¿Qué armas tienen especulativos? Pues obviamente granadas y lanzagranadas de todos los tamaños, de todos los tipos de munición. Y son bastante insidiosos porque normalmente no tienen bono para impactar por distancia. Normalmente acostumbran a ir a ceros en su rango bueno. Pero claro, como el rival que está recibiendo el impacto no ve al atacante, no puede declarar un disparo contra el atacante. Entonces muchas veces los disparos especulativos son muy seguros, porque no te arriesgas a nada más que a perder órdenes. Cuidado con esto, porque la pérdida de órdenes en los disparos especulativos acostumbra a ser muy grande, a no ser que tengáis mucha suerte, porque normalmente los especulativos tienen ráfaga 1. Entonces, cuando hagáis un disparo especulativo, si el rival os está esquivando, estará enfrentando un dado contra un dado. Y un dado contra un dado, sabéis que las posibilidades de fallar son bastante altas. Entonces, si os despistáis, se os puede comer muchas órdenes hacer especulativos si no tenéis éxito en impactar al rival. Por último, y para acabar, tenemos a los famosos ataques guiados. Probablemente uno de los temas más controvertidos de Infinity durante los últimos años y probablemente desde que existe el juego, porque yo en N1 y N2 ya recuerdo que hubieron sus momentos de drama con los especulativos, ¿vale? Y hoy en día pues lo podemos ver representado por todos los remotos con lanzamisiles guiados y algunas tropas particulares que también tienen armas guiadas fuera de ese caso, como puede ser el Nox francotirador, que tiene un francotirador guiado, o el Haetae, que tiene un lanzacohetes guiado. ¿En qué consiste los ataques guiados? Para los que no lo sepáis, básicamente cualquier tropa, sin importar dónde esté de la mesa, que haya sido objetivo de un programa Spotlight, o sea, haya recibido un token de marcado, y esto lo puede haber recibido tanto porque ha sido objetivo de un ataque de observador de artillería o porque lo ha marcado un hacker con el programa de hackeo Spotlight. Una vez que la tropa está marcada para artillería, cualquier tropa que tengamos que tenga la propiedad guiado en sus ataques, como puede ser un Haetae o un Nox, le podrá disparar aunque no tenga línea de visión desde cualquier punto de la mesa, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un Haetae aquí, el rival que se me está encallando y al que no quiero enfrentarme es ese, pues puedo ir con un hacker, hackearlo, marcarlo, y una vez que esa tropa esté marcada, mi Haetae le podrá tirar misiles sin línea de visión y sin arriesgarse a que la tropa a la que le estoy disparando misiles se pueda devolver. En esto consistirían los misiles guiados. Es una estrategia, pues que bueno, todo el mundo ha jugado alguna vez, algunos con más éxito que otros. Hay gente que ha estado en el lado que los da, hay gente que ha estado en el lado que los recibe. Las experiencias varían mucho, depende del consumidor, ¿no? Hay gente que ha tenido mucha suerte con ellos, hay gente que ha tenido mucha mala suerte con ellos, hay gente que ha perdido sus tropas en un solo misil guiado y le parece la táctica más rota del juego, hay gente que ha visto como el rival ha gastado 10 órdenes en 2 turnos tirándole misiles y no ha acertado ni uno. Entonces, obviamente, es una de aquellas estrategias que cuando sale bien nos impacta y nos parece muy muy abusiva, pero que al igual que pasa con los especulativos, pues depende mucho del éxito que tengamos con las tiradas de dados. Entonces puede variar mucho la impresión que cada uno tenga del el éxito de este tipo de ataque. Pero lo que sí que es cierto es que
no nos exponemos a represalias. Y eso es lo que lo hace un ataque muy importante a tener en cuenta en nuestro plan de juego, en el caso de que nuestro ejército tenga acceso a él, porque nos permite atacar sin exponernos y por tanto, como decíamos en las primeras diapositivas, reduciendo el riesgo al mínimo. ¿De acuerdo? Pues bueno, con esto hemos cubierto las formas principales de ataque en Infinity. Hemos visto los ataques directos que hemos de tener en cuenta, la visibilidad y los alcances, y luego para cuando eso no funcione hemos visto algunas maneras de atacar que no son tan convencionales, que quizá no se darán en todas vuestras partidas de Infinity, quizá no jugaréis un ataque coordinado más que una vez cada 20 partidas, pero a veces recordar que tener esas herramientas puede ser muy útil y os puede desbloquear una partida que teníais perdida. Y no quiere decir que tengáis que hacer vuestra lista alrededor de este tipo de ataques. A veces en algunos casos se puede hacer. Podéis hacer una lista que funcione alrededor de los ataques guiados o alrededor de los especulativos o incluso alrededor de hacer coordinadas con una tropa de ráfaga 5 o de ráfaga 4 y un par de tropas con mucho punch. Pero saber que esas posibilidades están ahí os pueden ayudar a veces a desencallar situaciones muy complicadas en el que el rival se ha enquistado en una posición que tenéis que tomar o de la que tenéis que moverle para cumplir vuestra misión. Una vez más, como he dicho antes, no os penséis que atacar siempre es la mejor opción. Muchas veces, a veces podéis pasar por delante del rival que os está complicando la vida, pues simplemente camuflándoos y pasando a un punto diferente de la mesa con la cobertura, o tirándoos un cibermask y atravesando la línea de tiro del rival. No siempre dispararle y enfrentarle es la mejor opción para llevar a cabo vuestra misión. ¿De acuerdo? Así que siempre tened eso en cuenta cuando estéis planeando vuestro turno y vuestros ataques. Dicho esto, lo dejamos aquí por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, os invito a que me dejéis vuestras experiencias con algunos de estos tipos de ataques, si lo habéis probado, si no, si habéis descubierto alguna cosa que no sabíais. Una vez más, muchas gracias a todos, a aquellos que dais un like y compartís los vídeos. Y como ya dije la otra vez, estamos con esta nueva campaña que os estoy ofreciendo la posibilidad de que si os ha gustado el vídeo, me invitéis a un café. Tenéis el enlace aquí en la descripción de nuestro link de Buy Me a Coffee y pues estaré encantado de compartir ese café con vosotros si nos encontramos también en uno de los grandes torneos que se acercan, como es en Murcia. En breve estamos ahí en el satélite de la esfera huertana, intentando defender el palmarés de Barcelona. Vamos a ver qué tal funciona y a ver si estos trucos que os he enseñado hoy pues también me sirven a mí para alzarme con unas cuantas victorias cuando llegue el momento. Lo dejamos por hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo Orbital Operations. Hasta pronto.